Shabbat Shalom para todos, paz. Entonces, vamos a seguir, o seguimos en Juan Marcos, ¿vale? Vamos a hablar del famoso ciego de Bartimeo, recibe la vista. Hemos terminado ahí. Sabemos que Bartimeo no era cualquier individuo, cualquier sujeto, era una persona que entendía, ¿cierto? Al fin y al cabo le ha dicho dos cosas, hijo de David, y le ha dicho también maestro, lo que nos lleva a entender y comprender que él era un entendido de las escrituras, ¿vale? Y que su emuná le había salvado al entender quién era Yeshua, ¿vale? Muchas cosas que suceden en nuestras vidas porque las vamos a entender. Aunque yo sé que muchas veces nos enseñaron que los milagros como que no se entienden, ¿sí? Como que es algo que no se espera, como que es algo que viene de la nada. Pero si uno mira lo que le ha ocurrido en la vida, todo es un milagro. Lo que pasa es que tenemos un mal concepto de la palabra milagro. Todo es un milagro. Hoy vemos, por ejemplo, en este condiciones en las que estamos, que realmente tener comida es un milagro, tener un medicamento es un milagro. O sea que como veníamos viviendo prácticamente estábamos a playa abierta, estábamos sobrados como veníamos, a como estamos ahorita, que no es que estamos en escasez, pero que obviamente se nos ha limitado nuestras condiciones. Lo cual las dos condiciones son milagros, ¿vale? Bueno, vamos a mirar 11.1 y vamos a pasar porque este tema lo han visto y recontrarrevisten con la cuestión de las fiestas, ¿sí? La entrada triunfal de Yeshua a Jerusalén, ¿vale? Vamos a leerlo sin embargo. Juan Marcos, Yohanan Marcos, capítulo 11, pasuk 1. Dice, cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betcabé y a Betania, frente al monte de los olivos, Yeshua envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en la cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Adón lo necesita y que luego le volverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Yeshua había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Yeshua y entraron sobre él y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Adón. Hosana en las alturas, era muy parecido a lo que decían cuando él nació. ¿Sí? Entonces pues miramos que hay una euforia por la entrada de una persona que está en un contexto que es un boom, llamémoslo así, del momento, un boom publicitario. Está entrando el rey David, ¿sí? El hijo del rey David, está entrando el Adón, está entrando el Señor, pero ellos después lo van a dejar solo. O sea, lo que hay aquí es una especie de contravía. Yo creo que muchas veces de estos personajes que están aquí eran en su mayoría fariseos. Siempre lo he considerado así. Y lo he considerado así porque al fin y al cabo el sacerdocio era saduceo. Entonces los pocos seguidores que Yeshua o los muchos que Yeshua haya tenido estaban colocando como una voz de protesta en vía de un sacerdocio que era un sacerdocio corrupto, que era un sacerdocio pues nefasto y que como que unirse a la turba, unirse a esa gran ola, ¿sí? De manifestación, más que realmente estar siguiendo a Yeshua, porque Yeshua después va a quedar botado. Normal, además, como decían las escrituras, que tenía que haber quedado. Al fin y al cabo, ninguno de ellos jamás lo acompañó a la hora de escoger entre Barrabás y él, pues nadie tomó de estos que están alardeando y que están gritando y que están tirando sus mantos. Yo lo veo más como un show que realmente como algo sincero. ¿Sí? Se está cumpliendo una de las profecías, obviamente, ¿cierto? Que es lo del Cordero. Que es su entrada perfecta y exacta, el día y perfecto y exacto que era antes de que llegara el 14 de Nisan. Entonces lo veo como algo amarillista de parte de la gente. Sí, solamente hay pues una profecía, ¿no es cierto? Que él había de entrar obviamente en un asno. ¿Sí? Vamos a leer, sin embargo, Salmo 118, 25. Vamos a leer Salmo 118 del 20 al 25.
Vamos a leerlo desde, bueno, ahí todo es interesante del Salmo 118, pues al 15, ¿sí? Pero vamos a tomarlo desde 20, lo digo yo porque el 22 también se encuentra en Hechos y el 19, aunque no se cita, es también una profecía. Dice, abridme las puertas de la justicia. 19, ¿sí? Sí, 19, entraré por ellas, alabaré a Yah. Esa es puerta de Hashem, por ella entrarán ¿quién? Los justos. ¿Acuerdan quién dijo eso? Yo soy la puerta. Dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Primera de Pedro 2.7 nos podría ayudar un poco a eso. De parte de Hashem es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 23. De parte de Hashem es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Eterno. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Eterno, sálvanos. ¿Sí? Ahora te ruego, Eterno, que nos hagas prosperar ahora. 26. Bendito el que viene en el nombre del Adón. Desde la casa de Hashem os bendecimos. Hashem es Elohim y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Bueno, esto es más o menos lo que estaba ocurriendo para que se cumpliesen pues 2 o 3 profecías que están colocadas en los salmos. Por eso en estos días estábamos estudiando los Teilim, los salmos, y es porque en cada uno de ellos se encuentran pues cosas muy específicas, incrustadas y de cumplimiento del Eterno, ¿sí? Vuelvo y digo, se están cumpliendo las profecías. No importa lo que el Eterno ha determinado a las personas que cumplieron esas profecías. Que estoy diciendo que aquellos que tiraron sus mantos y alardeaban y aplaudían y levantaban sus famosos llaman aquí ramos, ¿cierto? Que no es como tal ramos. Entonces, sí, y pues nace ahí que se hicieron todos ellos 4 o 5 días después. Pues realmente eran los mismos que estaban en contravía. Vuelvo y digo que me hace a mí que es una turba de tipo amarillista, pero al fin y al cabo sirve para que se cumpla la profecía, ¿vale? Bueno, digamos, no sé, yo les he dicho siempre que cualquier cosa que quieran interactuar, que quieran preguntar, pues lo vayan acotando y lo vayan colocando, ¿sí? 10. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Yeshua en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y me causa muchísima curiosidad, como dice, ¿no? Dice, habiendo mirado a su alrededor todas las cosas. Se me hace a mí, ¿cierto? Que Yeshua realmente lo que está es mirando si el reloj del Creador se está colocando en su lugar, ¿sí? Así como lo que él entiende y comprende lo que está ocurriendo con los hombres que están tirando los mantos, así como él comprende lo que están gritando, sí, bendito que viene el nombre de Eterno. Él también mira a su alrededor cómo está posicionada la ciudad, sí, cómo está colocada, porque al fin y al cabo se aproxima qué cosa, la fiesta, ¿no? La fiesta de Caguiga de Pesa y la fiesta de Pesa. Entonces él mira si hay una sincronía, si hay un reloj que está funcionando tal cual para ver si está en su momento exacto. Al fin y al cabo aquí en este momento empieza a andar el reloj como hacia atrás, llamémoslo así. ¿Sí? Quedan pocas horas, quedan pocos días, pocos instantes para que él sea entregado. Entonces él mira hacia alrededor, realmente lo que él había recibido del Padre se está cumpliendo en toda su sincronía. Se está con sus relojes, sus minuteros y sus segunderos, están todos al tiempo para que realmente sea el tiempo, porque puede haber sido otro año, no ese, no el 33, dicen, de la vida del Mashiach, sino puede haber sido otro, puede ser 34, 35, etcétera. Pero, sí, él mira si se están cumpliendo todas las profecías, ¿vale? Vemos que Yeshua entra, ¿cierto? Y me causa curiosidad eso, ese término que está ahí, mirando alrededor, mirando alrededor. Y vamos a pasar a algo que yo quiero que lo cuestionemos y lo miremos mucho. ¿Por qué? Porque aquí digamos así que hay un hueco dentro de la vía que está totalmente pavimentada y mucho
creyente y no creyente ponen un palo en la rueda, ponen la trampa para que quedemos en el hueco. Y la vamos a mirar entre todos. Lo de la higuera, ¿sí? Correcto, sí. Dice así, muchachos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Repito, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez en ella hallaba algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Se cree que los higos, estaba leyendo esta semana, se da en Jerusalén en el mes de junio, ¿sí? Y realmente, pues, esta época que está entrando se puede oscilar entre finales de marzo y principios de abril. Pero la higuera ya tenía hojas, por lo tanto, dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yeshua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron los discípulos. Vamos entonces a ver el mismo relato en Mateo 21, 18 y 19. Mateo 21, 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Yeshua, les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe, no dudaréis, y no dudaréis, sino no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pides en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Vale? Entonces volvemos al Yohanan Marcos en el 11:12, y lo repito. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yeshua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruta de ti, y lo oyeron sus discípulos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿será valedero que el Mesías, entre comillas, destruya la naturaleza? 1. ¿Será valedero que el Mesías vaya por el camino y coja algún fruto sin saber de quién es el árbol? 2. 3. ¿Para qué se haría una señal como estas? ¿En qué contribuiría? ¿Qué significa? ¿Qué significaría? O sea, yo que voy por el camino diciéndole a cuanta planta de mango, sécate. Sí, a las de mango lo mismo, séquese, que ustedes no dan fruto y no estamos en tiempo. Están verdecitos, pero no dan fruto. ¿Qué creen ustedes? A ver, les escucho. ¿Sí? Si eso podría ir en contra de la Torá, ejemplo. Que mucha gente también confunde eso de la higuera seca con una parábola que está en Lucas 13:6, donde también habla de una higuera, pero no tiene nada que ver con eso. O sea, ya es una parábola, pero lo que usted está contando acá es un hecho histórico, o sea, eso pasó en la vida real. Sí, eso ocurrió. Pero es que también hay una parábola, entonces a veces la confunden. Ah, vale, sí, bien. Bueno, si yo le digo, miren, Juanito Alimaña, su maestro no es el Mesías. ¿Por qué? Porque en la Torá se nos enseña a preservar la naturaleza y su Mesías la está destruyendo. Cuéntame, les escucho. Vamos a ayudarnos un tantico, ¿vale? Y vamos a avanzar un poco, porque en la parte baja, digo baja de mi Biblia, dice, la higuera maldecida se seca. En Juan Marcos, en el otro lado, pareciese que fue enseguida, la palabra de enseguida, ¿sí? No se sabe si enseguida era el otro día o enseguida este día, puede haber sido, ¿no? ¿Sí? Una vez se le dice a la gente, hay enseguida de la cuadra. Enseguida de la cuadra toca atravesar 50 casas,
¿Sí? Vale. Vamos entonces a la parte que dice el 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Yeshua en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie, óigame bien, ojo el 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿No me parece eso como... De, de Esdras, ¿no? ¿De qué? ¿Cómo? De Esdras. Sí. Sí. Él no permitía que se atravesase alguno con utensilios por el templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa se llama casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Yeshua salió de la ciudad. Continúa el relato de la higuera. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Yeshua les dijo, tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces volvamos al relato nuevamente de arriba, ¿vale? Vamos a incluirnos sobre todo en el 15. ¿Y por qué en el 15? O sea, en el Marcos 11, 15. ¿Sí? Porque vamos a ver algo que nos interesa. Isaías 56. Ya después nos devolvemos otra vez para la higuera para poder entender. Entendamos, comprendamos, por favor, que cuando existe un relato en una parte del texto y ese relato no tiene como mucha apertura, nos toca mirar qué cosa. El antes, el después, el profeta o el salmo que cita y volver a ver qué es la explicación para entender el mensaje de Yeshua, ¿sí? Y así no sacar qué cosa, ni el contexto de la conversación, ni el contexto de la ocasión, ¿sí? Nunca se le olvide, él miró lo que estaba a su alrededor. Bueno, en toda lo que es la purificación del templo, y le citó un texto que es, pues, obviamente, ¿qué? Duro y grave. Isaías 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte. No, el 1, ¿sí? ¿Está leyendo todo? Se toca no. todo. Se toca todo. Del 1, listo. Sí. Isaías 56, 1 al 7. Isaías 56, del 1 al 7. Dice, Correcto. así dijo el Eterno, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el Shabbat para no profanarlo. Despacio. Para poder yo entender todo el movimiento que está haciendo Yeshua en el templo, me toca leer despacio Isaías 56, porque lo que él está haciendo es una aseveración fuerte, grande y universal, y muy preciosa. Volvamos a leer el 2. Bienaventurado, El hombre que hace esto sí, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el Shabbat para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que siga al Eterno, no hable diciendo, me apartará totalmente el Eterno de su pueblo. Ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo el Eterno, a los eunucos que guarden mis días de reposo,
y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y mi nombre, perdón, y nombre mejor que el de hijos e hijas, porque perpetuo les daré, que nunca, Lee el 5 otra vez. dice, dice el 5, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan al Eterno para servirle, y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Ahí. 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa Sí. será llamada casa de oración para todos los pueblos. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Volvamos otra vez. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Compraban y vendían en el templo. Alguna vez leí una historia que eso que compraban lo compraban a 1 centavo, llamémoslo así, a plata colombiana, 1.000 pesos, llamémoslo así, una avecilla de esas, o cualquier tipo de sacrificio. Vamos a hablar en aves, ¿vale? Aves, 1.000 pesos, se lo compraban a cualquier persona. Y ellos le colocaban, pues, dada la premura, ¿sí? Le colocaban precios totalmente exorbitantes. Y que el sacerdote, ¿sí? Los sacerdotes de esa época, pues tenían su tajada. Tenían la tajada de esa venta. Y los soldados y los que eran supervisores por ahí zonales tenían también tajada de lo que, pues, el tipo estaba vendiendo en la puerta. Es decir, lo que se compraba a 1.000 pesos se iba a vender entre 10.000 y 15.000. Entonces, algo que realmente pues no tenía ese precio, dada la premura y dado el lugar y dado el sitio, pues obviamente la gente lo iba a comprar pues por su instintivo. Sí, yo me acuerdo que no sé, una vela puede valer aquí en Bogotá 3.000 pesos, llamémoslo así, un velón. Si usted va a Oaxaca y compra un velón para dedicar su carro, eso vale esta vida y la otra. Pues el ejemplo de los tapabocas o el alcohol. Sí, pues un tapabocas en época normal vale 500 pesos, no sé, 1.000 pesos por mucho, no creo que valgan 1.000 pesos. Y esta época pues han llegado a valer cifras astronómicas como el alcohol, ¿sí? O venga, le digo un alimento que casi me muero y es el mango. Un kilo de mango puede estar costando 3.000 pesos cuando realmente en abastos vale es que 700 pesos. ¿Sí? Es decir, la gente se aprovecha sobre todo del lugar, del sitio y de la premura, del afán y la ansiedad que despierta a la gente. Entonces, ¿lo han hecho qué cosa? Un lugar de negocio, de transacciones comerciales, muy dado a lo de hoy, ¿sí? Muy dado porque pues se regalan cosas. Entonces, Isaías 56 hasta el 56, 7. Lee el 8, por favor, también. El 8, ya lo leo. Dice el 8. Sí. Dice el Eterno, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Ojo con el 8. Dice el Eterno, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. El que reúne a sus dispersos. Dice, aún juntaré sobre él a sus congregados, todas las bestias del campo, todas las ferias del bosque, venid a devorar. Bueno, déjalo hasta el 8. Ahora vamos a ver Jeremías 7, ¿vale? Repito el 17 mientras que Sergio lo lee. Juan Marcos 11, 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Ese de que no consentía, esa era la pregunta que les iba a hacer y desafortunadamente me fue la respuesta. Es, ¿por qué Yeshua les prohibía pasearlos
los salvatostes, los utensilios de aquí para allá y allá para acá. Sergio lo digo, espero que no sé si lo han escuchado. ¿Basado en quién? En Esdras, ¿no? Dice, basado en Esdras. Y si vamos a Isaías, ¿cierto? Nosotros observamos y vemos que lo que está hablando en el contexto, ¿qué es? Shabbat, ¿cierto? Reposo. Lo que era en reposo. Y además, lo que se hacía en el templo, ¿qué cosa? Antesala de quién? De Pesaj, ¿correcto? ¿Qué día era la semana cuando Yeshua realmente entró a Jerusalén? Si Yeshua no murió realmente un viernes. Shabbat. O antes de Shabbat, un día antes. Porque dice que al otro día, dice al día siguiente. ¿Qué opinan? Para los que han visto todos estos días los temas de las fiestas. Sí, llegó el 9 del mes primero. Quedaría eso antes de Shabbat. Y el Shabbat fue el 10, igual que este año. Es que el calendario de ese año casualmente es el mismo de este año. Calendario en la ubicación de los días. Para morir el día 4 de la semana y resucitar post Shabbat. Ahí está. Ya que lo cuando estaba en la recomendación de que era. De De que no Shabbat. permitía que los utensilios se movieran. Shabbat. Ujú. ¿Sí? Y precisamente, por eso les digo, eso no es coincidencia que el texto que él cita, en el contexto, está hablando de qué? Del Shabbat. Y del Shabbat de personas que van a ser ¿qué? Traídas. Y del extranjero que abrazará el pacto. Es que no nos hemos detenido bien y no nos quedamos ahí mucho. Dice el extranjero que guarde mi Shabbat y abrace el pacto. Abrace pacto. ¿Sí? Eso es diferente a una persona que aleatoriamente guarde el Shabbat. Porque una persona puede ser, no sé, creyente de algún tipo de otra religión, no sé, quedarse el sábado en la casa y no hacer nada, porque le gustó esto, ¿sí? Y no necesariamente ser ni judío y ser israelita, simplemente lo hizo porque le gustó. En fin, lo que quiero llegar a la base es que el extranjero que abrace el pacto y guarde el Shabbat, ¿sí? Le daré más nombres que a los hijos de los hombres, lo que acabamos de leer, ¿vale? Entonces, el día que está ocurriendo esto es un Shabbat, y lo llama, ¿qué cosa? Cueva de ladrones. Dice, mi casa es una casa de ¿qué? De oración. Para las naciones. Para las naciones. Y si usted ve el hebreo, ahí, naciones, pues va a encontrar algo interesante, ¿vale? Sigo. Le enseña diciendo, no está escrito, mi casa es llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Yeshua salió de la ciudad. Vamos otra vez entonces a lo que ocurre con la famosa higuera. Y pasando por la mañana, ya leímos Isaías, ya leímos Jeremías, nos estamos a punto de leer Jeremías. Jeremías, ahí lo tengo. Jeremías 7, ¿qué? Vamos a leer Jeremías 7, 1 al 11. Dice Jeremías 7 del 1 al 11. ¿Ya lo encontraron? Sí. Palabra del Eterno que vino a Jeremías, diciendo, ponte a la puerta de la casa del Eterno, y proclama allí esta palabra, y di, oíd palabra del Eterno todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Eterno. Así ha hecho el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo del Eterno, templo del Eterno, templo del Eterno es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, sin con verdad hiciereis justicia justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocada mi nombre, y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre?
He aquí que también yo lo veo, dice el Eterno. Ok, es decir, si ustedes miran en el contexto, ¿qué está haciendo Yeshua? Yeshua está cogiendo un trozo de Jeremías 7:11, el contexto del 1 al 10, y le está diciendo prácticamente con todo lo que está ocurriendo que se está cumpliendo Jeremías, que todas las cosas son injustas, que estás haciendo daño al extranjero, que estás hostigando al huérfano y a la vida, que olvidaste la justicia, que dejaste absolutamente todo, pero que te estás parando a la puerta del templo, ¿cierto? Haciendo del templo, ¿qué cosa? Una cueva de ladrones. 11 dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Entonces, Yeshua tenía algo reinteresante, ¿sí? Y por eso, en mi caso, lo he catalogado como Mashiach. Y es que él nunca citó un texto aleatorio, ¿eh? Entonces, Yeshua aquí llega y coloca algo en el contexto de Jeremías 7 y de Isaías, el que leímos ahorita, se me olvidó, Isaías 56, donde coloca trozos muy pequeños, tanto de Isaías como de Jeremías, pero dando un contexto perfecto para la ocasión, diciéndole, ustedes han hecho una cueva de ladrones, dejaron la justicia, este templo, oígame, es de aquí para adelante, ¿cierto? O ha sido por el eterno llamado para las naciones, para los pueblos, y esos pueblos quiere decir dispersos, ni siquiera va la palabra going, no, para los que están dispersos, para los de las naciones, para los tribus que se encuentran en la dispersión. Prácticamente Jesús está citando eso, es decir, no lo colocó porque sí o porque no, ¿vale? Al día siguiente me devuelvo al 12, para después saltar al 20. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si... Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yeshua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de tu fruto, y lo oyeron sus discípulos. Vuelvo al 20. Y pasando por la mañana viendo que la higuera se había secado de las raíces, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Yeshua les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Dice Juan Pablo, por lo general es más fácil llenar nuestro nepesh que nuestra neshama. Por eso las personas que se dejan llevar por ese tipo de frases y no por lo que verdaderamente está escrito. Es difícil aceptar que vivimos a obedecer, o sea, vinimos a obedecer y que el Eterno me manda a mí y no yo a él. Correcto, bueno, eso es una... O sea, lo que Juan Pablo está diciendo es que mi fe, la que estamos mencionando ahorita, ¿sí? De esa falsa expectativa, lo que hace es llenar la parte baja, mi parte instintiva, ¿sí? Mi parte instintiva. Yo me acuerdo que yo tuve un perrito y era lo más chistoso porque él era contrarreloj, hace muchos años, no era ni mío, la pasaba ahí donde yo estaba. Y él sabía a qué horas yo salía por las 11, 10 de la mañana, 10:15, él venía y se parqueaba ahí, ¿sí? Entonces, alguna vez le pregunté a alguien, ¿el perro tenía fe? ¿Sí o no? Muy bien. El perro sabía más o menos hasta mi movimiento, todo lo que yo iba a hacer para ir a la panadería a traer un pan y traer una gaseosa, yo qué sé. Sí, su horario, estaba acostumbrado a su horario. Sí, y él llegaba, sin ser de ahí del negocio, él daba vueltas y un momento a otro yo lo veía ya sentado. Él estaba esperando que yo saliera, ya media, no sé si él tenía reloj o no tenía reloj, nunca se lo miré, ¿sí? Pero él, ¿qué lo hacía que lo moviera? ¿Qué lo hacía que se sentara ahí? Su fe, él se adelantaba y me esperaba ya en la puerta de la panadería antes de que yo llegara. ¿Eso se llama fe, muchachos? Yo les pregunto. Pues sí, pues como se entiende la fe, uno diría así, pues en los parámetros que definen la fe, uno diría así, el perro tiene fe, pero pues en la escritura eso no Sí, es fe. sí, no. No ver. No, señor, es instinto. Vale, es un instinto. ¿Qué más podríamos decir? ¿Alguien más que me cuente algo? Que me enseñe algo de emuná, porque lo que vamos a ver es emuná de fe. Después Yeshua está hablando de eso al respecto, además. Dice entonces, como ven, todo el mundo tiene fe, hasta los perros, hermano, tienen fe. Lo que llama la gente fe,
¿sí? Que es diferente a nosotros, los conceptos que manejamos de emuná, de emuná. La emuná tiene que ver mucho más con el nivel nepes, como decía don Juan Pablo, que con el nivel neshamot, perdón, que en el nivel nepes, instintivo. Y hay otro nivel de emuná, de fe, que es cuál, el emocional, ¿sí? Y esos dos, el emocional con el instintivo, nos hace creer en lo que sea, hermano. Óigame bien, en lo que sea. Dice la señora Claudia, emociones, así como la gente. Cree que el eterno es solo eso, emociones. Correcto. Y como el perro que le daban el pan. Sí, sí, es tal cual, somos emocionales, ¿sí? Entonces, chin, chin, para todos los lados, ¿ves? 20. Vamos entonces a lo de la famosa higuera, ¿vale? Entonces, ¿estamos en qué pasa ahí? Estamos ¿Marcos en Johanan Marcus 11:20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Dónde empieza la problemática? Hay una problemática y es que hay una higuera que no es tiempo de higos y que está como si estuviera pues reverdecida a punto de dar frutos. ¿Sí? Y Yeshua, ¿qué cosa? Maldice esa higuera. ¿Vale? En el contexto, o en el contexto sobre todo geográfico, en el que hace esto. ¿Sí? En el contexto geográfico. ¿Dónde lo está haciendo primero que todo? En Jerusalén. En Jerusalén, ¿sí o no? En una antesala de entrar al templo, ¿se acuerda que les dije, ojalá subrayen, como les digo yo, con labial, donde dice, mirando alrededor todas las cosas, en el Pasuk 11, dice que Yeshua hizo un escaneo de cómo estaba todo, ¿sí? Y todo estaba como, mal. Y se encuentra una higuera, y esa higuera, obviamente lo que él hace, acuérdenos que lo que hace Yeshua no es para un espectáculo. Él entra a Jerusalén, hace un escaneo total, ¿sí? Y todo lo que Yeshua hace siempre es para una enseñanza. Todo, absolutamente todo. No es para un acto circense. Por eso mucho ortodoxo dice que es que él era un mago. No, pues si usted ve el truco del mago, pero no ve al mago, se fregó a mi hermano, ¿sí? Porque él no quiere mostrar lo que hace, sino quién lo hace y sobre todo quién se lo mandó a hacer, ¿vale? Sigamos. Espero que nos estemos, o yo haya logrado, no sé, ubicarnos en el contexto, ¿vale? 11:11. Mirando alrededor todas las cosas. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yeshua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Luego viene lo del templo, que es un escarnio total, cueva de ladrones, centro mundial de negocios espiritual. Ese no es centro mundial de avivamiento, sino el centro mundial de negocios. Entonces ahí se queda, Chan, 19:20, dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera, que mal dijiste, se ha secado. Responde Yeshua, le dijo, tened fe en Dios. Es una respuesta muy rara. Entonces, como que ¿Qué tiene que ver que se la seque? fe. A él le dicen, miren, dicen, maestro, la higuera se secó. Y él que le dijo, tenga fe en Dios. Tal cual. Sí, dijo, tenga fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ya les expliqué que eso de la confesión positiva no es más ni nada menos que un alarde de supremacía. Porque eso es creerse usted supremo. Que creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, dice, creed que lo recibiréis, y qué cosa, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra algún, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros
vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Vale? Bueno, entonces, toca ir por partes. ¿Es legítimo que Jesús haya hecho eso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es legítimo que Jesús le haya dicho a la higuera, sécate? Sí, esa acción de maldecir suena como si le hubiera cogido madrazo limpio. No, lo más seguro es sécate, o muérete, ¿sí? O muere, perece, algo así por el estilo. No tampoco le ha cogido a patadas y con un machete, una sierra y le ha dado 50 golpes, no creo. No, le dijo, ¿sí? Sécate, que no es tiempo de los higos. Y la higuera se secó. ¿Qué creen ustedes? Primero que todo, partamos del punto. ¿Es legítimo que Jesús haya hecho eso? La opinión que yo tengo fue una cosa algo que yo había leído alguna vez, y es que en la época que están ahí ellos, o sea, en primavera, pero que alguna opinión. Jessica dice, bueno, Nuber dice, creo que sí, o sea que sí es válido. Jessica dice, parece ilógico que hubiese maldecido la higuera que no tenía higos sabiendo que no era el tiempo de darlos. O sea, si no es el tiempo de los higos, ¿por qué la maldijo si igual no iba a haber higos? Sí, por estar verde, ¿no? Por presentar una cara que no es como de la higuera, ¿no? La higuera ya está en ese tiempo no reverdecida, sino algo así como en un proceso. Entonces yo tengo una opinión y es eso, que el higo o la higuera, ¿cierto? Da sus frutos como tal en el otoño, ¿sí? En el mes Junio. séptimo. Ajá. Sí, más o menos entre junio y septiembre más o menos. Y que para la época que iba Yeshua, pues no estaba todavía listo, digamos, su, su producido, sus frutos. Pero que la higuera, antes de producir sus frutos finales en junio, ella produce primero algo que denominan breva. Lo denominan así, pero no es propiamente una breva, le llaman breva. Y es como un higo, pero arrugado. Sí. Y ese higo arrugado, pues digámoslo así de esta manera, avisa que esa planta sí va a dar fruto en junio. Entonces, si no tiene Esos retoños. esos pequeños retoños, Mm. pues obviamente no va a dar fruto en junio. Entonces, como al ver que no tenía los fruticos pequeños, los retoños, yo no, esta no va a dar fruto en junio. Vale, ¿Y ya? listo. No va a dar fruto, ¿cierto? Esa es la opinión que yo leí. Vale. Vamos a leer Deuteronomio 20, 19. Deuteronomio 20, 19, 20. Repito, Deuteronomio de Barín 20, 19, 20. Cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás. Porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio, dice Deuteronomio 20. Repito, 19, vamos a 20. Cuando sities alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. El centro de mis voz de Deuteronomio 20 es: no destruya el árbol, porque de él vas a comer. ¿Vale? Dice: más el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. ¿Vale? Leo el 20, lo más cercano. Más el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. ¿Vale? Eso es lo más cercano, digamos, a que podría estar aboliendo la Torá. Diciendo, no, pero ¿cómo le ocurre maldecir? ¿Cómo le ocurre decirle no des fruto? No des más fruto. Cada desde el principio, ¿Yeshua tenía esa posibilidad de hacerlo?
tenía como la capacidad como hizo con el viento, sí, que se calmó la tempestad, como caminar sobre el agua, como resucitar a Lázaro, y de esta ocasión de decirle a la higuera, no des más fruto. Repitamos las palabras que le hice a la higuera. Pero cuando llegó a ella, nada yo sin hojas, pues no era tiempo, digo. Entonces Yeshua le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Nunca más nadie. (20) Estamos viendo Jeremías 24, ¿cierto? Sí. Vamos a ver, bueno, vamos a leer Jeremías 24. ¿24 qué? No, 1, Jeremías 24, 1. Dice así Jeremías 24:1. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró el Eterno 2 cestas de higo puestas delante del templo del Eterno. Sí. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo el Eterno, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino la palabra del Eterno diciendo, así ha hecho el Eterno Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los devolveré a esta tierra, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Eterno, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho el Eterno, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus principales, y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Ahí termina. Ahí termina. Bueno, ¿qué nos está hablando los higos? ¿O de qué nos podría estar hablando los higos? Ahí estamos mirando es el computador, tenemos ahí los textos de los higos, que hay 2 tipos de higos, unos buenos y unos malos. Pues eso es lo que dice el texto, ¿no? Sí, pero 5. Así ha dicho Hashem Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraría a los transportados del Judá, los cuales eché del lugar a la tierra, los cuales caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y los destruiré. Óigame bien, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Hashem, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Hashem, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes, al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Israel. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Entonces, si nosotros vemos, es algo que de las pocas partes donde se toman, de las pocas partes donde se toman ejemplos para los higos, ¿sí? Es en Jeremías, y me gustaba este texto pues porque tenía, creo yo, que ver algo con el contexto, y es que en el contexto se está entrando en un contexto meramente pues de Israel, pero está entrando de la casa de Judá, ¿sí? Está entrando de las personas que hay, ¿cierto? De los higos que son malos y de los higos que son obviamente buenos, ¿sí? De los higos, que era lo que decían, ¿qué eran los higos? Los frutos, ¿no? Los higos que serán apartados para bien y los higos que serán apartados unos para bien y otros para mal. Dice, a unos les daré corazón para que me busquen. Dice, en cambio a otros los entregaré. ¿Sí? En la higuera
Obviamente, si ustedes miran más textos de la higuera, ¿con qué se le puede comparar la higuera? ¿Quién me podría decir con un texto que me diga con quién se puede comparar la higuera? ¿Con los hombres, tal vez? O sea, con los hombres en general. Pues sí. La higuera representa siempre, pues lo acabamos de leer, o una de las casas, la casa de Israel o la casa de Judá. Vale. Precisamente, Yeshua entra y ve supuestamente que en Israel, o sea, aparentemente en Jerusalén, todo está bien, que todo está en su lugar, ¿sí? Que la higuera pareciese que está como reverdecida, ¿sí? Como que ese todo el movimiento que se ha visto, acuérdense que lo recibieron como con palmas, con bulla, con alegoría, pero raro porque toda la parte central al parecer está deteriorada. Los textos que usa Yeshua para decir cueva de ladrones son mi casa, casa de oración, no es nada más que en un contexto para decir la injusticia de todo lo que está ocurriendo. ¿Sí? La injusticia de los sacerdotes, la injusticia de los que están cobrando tributos, la injusticia de los que están siendo intermediarios para los sacrificios. Todo lo que se está mostrando alrededor, es decir, que está absolutamente mal. ¿Sí? Que tiene que ver con una higuera que está reverdecida, ¿cierto? Pero que no tiene absolutamente qué cosa, absolutamente ningún fruto, que no hay nada que decir por el momento acerca de eso que está en ese lugar, que pareciese que, repito, estuviese bien, pero todo está mal. Entonces, él, vuelvo y repito, no tiene por deporte secar las higueras, él quiere darnos una enseñanza a través de la higuera, ¿vale? Parece sencillo, pero no es tan sencillo. Es que hace un milagro, porque eso es un milagro, lo que está ocurriendo, o una señal, porque a veces el milagro solamente lo toman en parte constructiva, o una señal para enseñarnos una lección. Por eso leímos Isaías, por eso leímos Jeremías, por eso leímos el contexto de las frases que él está diciendo. ¿Con cuál? Porque él está diciendo, está haciendo esta señal para que entendamos todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Y empieza entonces el encabezado. ¿Con quién? Con Pedro. Pedro le dice, mira maestro, la higuera que tú maldijiste, que la palabra maldición es muy fuerte, ¿sí? Entonces a veces nos distraes eso, nos distraes como si él fuera como si lo hubiera hecho un agresor, como si lo hubiera hecho una persona que tiene grado de violencia. Espero que le quitemos al texto el grado de violencia a través de esta palabra. Mira un momentico la pechita arameo, otro término que no nos lleva a la palabra maldecir. Sí, yo lo entendemos como que habló, no es que habló mal, sino que dijo simplemente, sécate, no hay más frutos, nadie coma de tu fruto. ¿Sí? Si lo vemos con una forma violenta, estamos viendo a Yeshua como un hombre violento. Y pues hasta este momento pues yo no lo veo así, yo lo veo como un sadiquín, un justo. Está diciendo a la higuera, sécate, no es nadie más coma este fruto, ¿vale? Sigamos, y pasando, es que yo quiero que se ubiquen en el contexto y bajarle el volumen a la cuestión de maldecir, ¿no? Le dijo a la higuera, simplemente, porque dice, y maldijiste, entonces como que suena una agresión, como que lo mataste, como que ella no merecía eso, como que sí, eres injusto, ¿por qué maldices eso? ¿Por qué haces esa práctica? Lo que está ocurriendo en el contexto que le está diciendo a la gente, cueva de ladrones, mi casa es casa de oración. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, maestro, mira la higuera a la cual maldijiste, se ha secado. Respondiendo Yeshua le dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Yo quiero a lo menos 3 respuestas por qué le dijo, tened fe en Dios. ¿Qué tiene que ver una higuera, cueva de ladrones, injusticia en mi casa, violación del Shabbat abajo? Sí, otras repasamos por la higuera y lo primero que le dice a Pedro que es, tened fe en Dios. Dice Juan Pablo, considero que la maldición es para la casa de Judá, por aquellas personas que amaron más otras doctrinas que al propio Mashiach, pues no quisieron la bendición del Padre por medio de Yeshua y prefirieron
vestirse de maldición e ir en contra del Mesías. Por eso están bajo una maldición al no poder justificarse ante el Eterno. Bueno, entonces vamos a bajarle un poquitico al volumen de la palabra maldición. Y yo le diría más bien, Juanpe, que ellos han sido endurecidos en parte. Y ese endurecimiento, pues ha traído unas consecuencias para el pueblo judío. Ahora, gracias al Creador, endureció a los judíos. Porque si no hubiera endurecido a los judíos, nosotros estaríamos ahorita o en el Islam, o adorando al sol y la luna, o no sé, quemando incienso al que queramos, ¿vale? Gracias a ese endurecimiento que hizo el Creador, a esas gamas, esas ramas que desgajó el Eterno y que fuimos puestas en lugar de ellas, entre ellas, ¿vale? Bueno, buena intervención. ¿Quién más opina algo al respecto? No, en todas las versiones miré varias y dice maldición, ¿Maldición? maldición, maldición, maldecir. Tened fe en Dios, continúo. 23. Porque de cierto os digo que cualquiera dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Cierto? Entonces, si yo lo miro mal, si yo lo miro, pues estoy tratando todo esto de quitar todo eso de la cabeza que nos enseñaron. Entonces, desvirtuar todo ese cuento del positivismo, ¿vale? Y de la falsa fe. Y ver que hay una señal que acaba de ocurrir para una enseñanza. Dice Juan Pablo, no digo que maldijo a la casa de Judá, sino a la acción que tomaron contra él, al no reconocerle pues como Mesías, ¿no? Vale. Dice Don Uber, creo que esa higuera eran aquellos movimientos religiosos. Dice Juan Pablo que trató de interpretarlo basándose en el Salmo 109, que de pronto lo interpretó mal, pero que ahí fue donde trató como de basarse. Salmo 109. Sí, eso escribió ahí, Salmo 109. Dice Don Uber, si fuera alguna de las casas, no tendríamos esperanza. O sea, que es más el movimiento, es muy parecido a lo de Juan Pablo, que no es tanto la casa de Judá, sino las ideas, el movimiento religioso. El movimiento religioso que hay en el momento. Lo que hay en Jerusalén, lo que hay en Jerusalén en ese momento. Sí, Llamémoslo así. Todo el contexto que se está movilizando en ese momento. Entonces, ¿qué pasaría si Yeshua, hace poco puse ejemplo, si llegara hoy a una de las ciudades que tiene más macro iglesias en el mundo, que es Bogotá, Colombia, y llegase y viese todo lo que se practica, ¿cierto? Y nosotros fuéramos uno de sus discípulos, ojalá así fuera, Padre Santo, que así nos encomendaran a eso. Y él dijera lo mismo, sí, como cosas como, pues obviamente, pues el contexto sería diferente. Hay una iglesia que llama casa de oración, sí, pero la casa que está utilizando es el templo, no la iglesia esa que fundaron, sí. Entonces, mira lo que le dice a Pedro. Respondiendo Yeshua le dijo, tener fe en Dios, fe en Dios. Tener fe en Dios, me dijo tener fe en mí. Primero que te digo, tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera dijere a este monte, quítate y echan en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Cierto? Dice la Escritura. Y nos manda, obviamente, a 1 Corintios, búscale, 13:2. 1 Corintios 13:2. Continúo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando estéis orando, perdonad. Bueno, es otra parte. Vamos a dejarlo del 22 al 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sí, 1 Corintios 13:2 dice, y si tuviese profecía y entendiese, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Dele otra, por favor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Bueno, hay otra parte de la escritura, Mateo 17:18, donde habla muy parecido a esto que estamos tratando. Respondiendo Yeshua dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Se acuerdan? Y nosotros tuvimos una larga charla sobre eso. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará. Y nada os será, ¿qué cosa? Imposible. ¿Vale? Entonces, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate, eche en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que haga, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Dónde estaría entonces la clave de absolutamente todo? ¿Para qué cree que él hizo la señal de la higuera? Ustedes no ven que en la parte, y lo llevo repitiendo hace rato el 11, dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirando alrededor todas las cosas, ¿ustedes creen que él lo de la higuera lo hace fortuitamente? Cuando dice al día siguiente, cuando salieron de Betania, dice, tuvo hambre, lo primero que hace eso. ¿Qué creen usted que hizo él? Un escaneo, repito, de toda la situación. Vale, esa higuera en mi concepto ya la había visto. Esa noche, ¿qué dice? Dice, a los días siguientes, en el día anterior. Obviamente le pide al Padre Eterno que haga una señal para poderle enseñar al pueblo lo que está ocurriendo, ¿cierto? Porque las señales, ¿qué hacen aquí de acuerdo al contexto? Se piden. Las señales, obviamente, esas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Él, sin embargo, pide, me imagino que pide al Eterno cualquier tipo de ocasión para enseñarle al pueblo lo que está ocurriendo en el contexto. Utiliza 2 o 3 profetas, no aleatoriamente. Ahí les quiero llevar que las escrituras que él usó no las usó al azar, no, las usó porque el día anterior estuvo, ¿qué cosa? En comunión con el Creador. Él sabía lo que estaba ocurriendo en el templo, él sabía todo lo de los negocios, lo fraudulento, la situación contextual de la ciudad, y el Eterno le coloca al frente, obviamente le va a colocar algo para, ¿qué? Para poner una señal. Esa se llama ¿qué? Una higuera. Él le habla a la higuera y dice, no de frutos más. Vale. Le dice al primer judío que encuentra, que es Pedro, de la casa de Judá, le dice, tened fe en Dios. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo, cualquiera que dijera este monte, quítate. 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres, orando, ¿sí me está haciendo entender? Es decir, él había orado para que la higuera se secara, y lo vamos a dejar ahí.